Clave Morse. Ya son las 9:36 de la mañana y les quiero contar que si están buscando una nueva administración para su edificio, pueden ingresar a administradoreschile.cl, la base de datos de administradores de edificios y condominios más grande a lo largo del país. Están capacitados con el uso de la plataforma para administradores Comunidad Feliz y con conocimiento de la nueva ley de copropiedad 21.442. Entra a administradoreschile.cl, llena el formulario y te enviaremos gratis 3 opciones de administradores de edificios para que tú elijas la que más te acomoda. Una comunidad bien administrada es una comunidad feliz. Y LAP es la tecnología que permite exportar y vender tus productos en marketplaces internacionales. Conecta, publica y gestiona integradamente muchos canales a través de una sola plataforma. Encontrarás distintas herramientas para optimizar y eficientar tus ventas globales. Exportar y vender en marketplace nunca fue tan fácil. Conectamos Latinoamérica con el mundo. www.labglobal.io. Las noticias que debes saber. Titulares en Clave Morse. El gobierno y diferentes economistas alertaron sobre la proliferación de las propuestas que sugieren ayudas económicas masivas como nuevos retiros de fondos previsionales o un ingreso familiar de emergencia, IFE, en respuesta a la actual guerra comercial. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, fue muy claro en comentar que la situación actual difiere absolutamente de la pandemia y requiere medidas fiscales diferentes a las que se tomó en esa ocasión. Y por otro lado, varios economistas, analistas, por ejemplo, Andrea Tocman, Rodrigo Vergara, advierte que esas políticas podrían deteriorar las finanzas públicas y aumentar la inflación, algo que obviamente ya pasó. Así que esta idea, ¿no es cierto?, de volver a estas ayudas económicas masivas como el retiros de fondo, IFE, por el momento no va, y tanto gobierno como economistas y analistas advierten de que sería perjudicial hacerlas. Hablando de Donald Trump, se nos fue conversar esto con Victoria Paz. El presidente de Estados Unidos anunció un arancel de... Ya el anuncio de los aranceles de Donald Trump, perdóname que me ría, pero al final uno no sabe, son tan elevados que finalmente bajan después, tiene que ver un poco también con la apuesta que hace. Bueno, dentro de esto, Donald Trump anunció un arancel de 100% a todas las películas producidas fuera de Estados Unidos. La argumentación es que la industria cinematográfica nacional está siendo devastada por incentivos extranjeros que atraen producciones fuera de Estados Unidos. Trump calificó esta situación como incluso una amenaza a la seguridad nacional y ordenó al Departamento de Comercio iniciar el proceso de implementación del gravamen. Así que ya saben, un 100% a todas las películas producidas fuera del país. Obviamente la industria cinematográfica siempre ha sido muy importante para la economía de Estados Unidos, pero también muy importante un poco para lo que es la influencia con respecto a Estados Unidos sobre otros países, sobre otras culturas. Por eso es tan estratégico, ¿ya? Así que me imagino que dentro de eso está el argumento de Donald Trump, no solamente el tema económico, sino también el tema estratégico en cuanto a marketing de país hacia afuera. Así que veamos qué pasa con eso, veamos si no es un tejo pasado más en buen chileno, como lo que ha hecho Donald Trump con respecto a otros aranceles cuando lo anuncian, y finalmente eso va bajando y queda una corrección que es mucho menor a ese 100%. Atención, quienes trabajan en la economía naranja, en la economía creativa, en la producción, en el mundo del cine, por este posible arancel del 100% a todas las películas producidas fuera de Estados Unidos.
Y les quiero presentar a nuestro segundo entrevistado en Clave Morse, este espacio donde decodificamos la economía, donde el tema inmobiliario de propiedad ha sido una tónica bastante recurrente en nuestras entrevistas, en nuestras noticias. Estamos con Mauricio Lizana, fundador del grupo Parcelas. Mauricio, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Daniel? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Oye, a ver, entiendo que vamos a conversar sobre un modelo que proponen ustedes, que se llama vivienda sin banco ni deudas, y que lo están empezando en la región de O'Higgins, justamente que tiene relación frente a esta crisis habitacional, saturación de las grandes ciudades, ¿no es cierto? Pero, a ver, explícanos primero qué es Grupo Parcela. Y me imagino que desde ahí mismo nace el objetivo y la forma y el modelo de negocio, ¿no? Así es. Bueno, Grupo Parcela arrancó post pandemia en el 2022. Nos dimos cuenta que era un fenómeno que principalmente producto de la pandemia la gente curiosamente empezó a salir de la ciudad. De hecho vimos mucha gente que se fue no solo alrededores de Santiago, sino claro, mucha gente que se fue, migró a Puerto Varas, por ejemplo, y ahí se dio, a la costa. Sí, y ahí se dio algo. Sí. Algunas personas tenían una parcela o una casa como segunda vivienda, otras personas optaron por qué no comprar un terreno, digamos, que con el tiempo pudieran construirlo paulatinamente, etcétera. Y eso se fomentó mucho con el trabajo remoto. La gente empezó a trabajar desde sus casas. Entonces, estar en Santiago, estar en cualquier lugar, podía igual cumplir con sus obligaciones laborales. Entonces, vimos ese fenómeno que se dio como un boom en pandemia, y post pandemia fue gradualmente bajando, pero aún así creó este incentivo de las personas de tener una segunda propiedad o en el tiempo tener un segundo lugar al cual asistir. Grupo Parcela nace justamente analizando eso y comenzamos con hacer proyectos agrícolas de subdivisión, parcelas de 5.000, presentados ante el SAC, que es el organismo que fiscaliza y regula toda esta gestión. Parcelas de 5.000, entonces tomamos un proyecto, un terreno que estaba en San Vicente de Tahuatahua, a 1 hora y media de Santiago, 10.5 hectáreas, lo cual significaron 21 parcelas. Un proyecto que colindaba justamente con la Viña Conchetora, entonces fue un proyecto muy bonito, conceptualmente muy bonito, y nos dimos cuenta que ese proyecto se vendió en 3 meses. ¿En 3 meses? 21 personas compraron en 3 meses, curiosamente al contado o con algunas ciertas facilidades que nosotros les brindamos. ¿Cuál era el perfil de esas personas? ¿De dónde eran? ¿Eran personas solas, personas con familia, recién casados? ¿Cuál es más o menos el perfil? Mira, se dan 2 perfiles que se marcan mucho. Mira, primero en proporcionalidades. ¿Cuántos compran desde Santiago? ¿Cuántos compran en la región? Yo te diría que son 50 y 50. Personas desde Santiago buscando esta segunda vivienda para vacacionar o simplemente retirarse un ratito de la ciudad. El que compren en región, es decir, sector aledaño al lugar donde están comprando, generalmente lo hacen para mejorar su calidad de vida. Es decir, viven en el campo, pero buscan mejores condiciones, más espacio o poder construirse lo que ellos quieran. Desde el punto de vista de los clientes, principalmente se dan familias, entre los 35, 45 años, es donde más fuertemente se nos da el cliente que elige. Pero también se nos dan como profesionales jóvenes, 30 años, que han sabido administrar sus recursos y hoy día ven que, por ejemplo, comprarse una parcela en términos financieros inclusive, a largo plazo tiene mejores rentabilidades por plusvalía, por lo que sea, frente a otras alternativas del mercado, como ejemplo un depósito a plazo. Ya, mira, hay un tema aquí, antes de que sigamos con el modelo que ustedes proponen, que me parece muy bueno y además surge de un fenómeno que se dio post pandemia, ¿no es cierto? Al menos en la región metropolitana, recuerdo que a fines de los 90, principios de los 2000, se generó una gran demanda de gente que se fue y compró parcela en los alrededores de la región metropolitana. Te hablo Isla Maipo, Pirque, Paine, incluso Calera Tango, muchas. Y que finalmente la calidad de vida no fue tan buena porque esa gente seguía trabajando en Santiago, los traslados de 2 horas, a veces no encontraba colegios que eran los que quería, por lo tanto seguía los colegios, y al final se produjo un estrés. Yo te lo digo porque conozco mucha gente que le pasó eso, que era un lugar muy lindo donde estaban, pero lo disfrutaban el fin de semana con suerte. Lo que pasó ahora es diferente, porque en el fondo lo que tú dices es que
la gente empezó a adquirir estas parcelas, pero también para vivir ahí, producto del teletrabajo, ¿no? Así Esa es la diferencia. La diferencia justamente del trabajo remoto, esta reinserción como a trabajar de manera tradicional en la empresa ha sido gradual. Hay muchas personas que trabajan en jornada mixta. Claro, 3-2, etcétera. Sí. Entonces, eso por un lado, pero no olvidemos lo siguiente. Personas que residen, por ejemplo, en Puente Alto, San Bernardo y estas zonas que están en las periferias de Santiago y que trabajan hacia el sector oriente o Santiago Centro y que ocupan la locomoción colectiva para trasladarse, son personas que en horario punta se pueden demorar 2 horas en llegar a Santiago. 2 horas, tal cual. 2 horas llegamos a Concón, en 2 horas llegamos a no sé, Marchihue, allá tenemos un proyecto que está a 2 horas, entonces se nos da eso, que teniendo en cuenta el mismo tiempo de traslado, que lamentamos que sea así, porque hasta que eso no se solucione va a seguir siendo así, la gente dijo, entre demorarme 2 horas dentro de Santiago, a demorarme 2 horas en la construcción de este paraíso, porque esas son las palabras que ocupa la gente, me voy a construir mi propio paraíso, prefiero 1000 veces darle mejor calidad de vida a mi familia y yo, comillas, seguir con el mismo sacrificio del traslado. Entonces, ahora también se vuelve hasta más entretenido porque tomas un bus, te relajas, puedes dormir en el trayecto y llegas a tu parcela. Entonces, finalmente, si bien puede ser que muchos buscaron dentro de comprarse en el perímetro de la región metropolitana una parcela, para nosotros ha sido exactamente el mismo comportamiento. Perfecto. Ya, Mauricio, a ver, cuéntanos entonces, luego de este primer proyecto que fue ahí en San Vicente, Tagua, al lado de la Viña Conchitoro, que lo vendieron al tiro. Sí. O sea, descubrimos que era un fenómeno. Ahí descubrieron que era un fenómeno. Ya, ¿cómo siguieron entonces esto y cuál es el modelo que proponen de una vivienda sin banco ni deuda? Sí. Mira, ¿qué ocurrió para entender el fenómeno? Porque, ¿qué ocurrió? Conforme a los retiros de los 10% que mucha gente sacó y muchos de ellos lo ocuparon para hacer algún mejoramiento en su calidad de vida diaria, digamos, muchas de las personas decidieron ahorrar esos 10%. También se dieron lamentablemente una cesantía que también se disparó y eso hizo que la gente, si encontrara un nuevo trabajo, generó provisiones extras. Por lo tanto, la parcela normalmente es visto como una decisión familiar y por lo tanto, si hay 2 personas que trabajan, se complementan esas provisiones, esos recursos. Claro. Entonces, ¿qué es lo que nos dimos cuenta? En primer lugar, tomando en cuenta este primer proyecto que se mantuvo como tendencia, las personas en más del 80% compraban al contado. Y eso nos llamó profundamente la atención. Hablemos de que son tickets promedio de parcelas que van entre los 30 y los 40, es decir, más del 80% con personas que tenían 30 hasta 40 millones ahorrados. Claro. En la cuenta del banco, mucho Banco Estado, depósito a plazo. Sabemos que los depósitos a plazo hubo un tiempo que estaba rentando bastante bien, incluso llegando al 1% mensual. Fue una locura porque le competía a otro instrumento de inversión. Sin embargo, hoy día la rentabilidad es producto de un depósito a plazo. No quiero caer en interpretaciones, pero es bastante baja, digamos. No, claro. Sí. Entonces, en primer lugar, al contado mucho de eso. Y nos dimos cuenta que había otro fenómeno que se complementara a lo anterior, que era las personas que solicitan el financiamiento por parte de la inmobiliaria. Es decir, dan por hecho que la inmobiliaria tiene una condición de flexibilidad con respecto al pago. Y por lo tanto, aun cuando pueda tener condiciones de crédito, prefiere apalancarse el crédito del inmobiliario porque tiene una serie de ventajas. En primer lugar, no aparece en el sistema, por lo tanto no le toma carga financiera. En segundo lugar, puede flexibilizar el pago, en algunos casos hasta 48 meses. Y en tercer lugar, es cómodo, porque en muchas ocasiones, particularmente en el nuestro, si una persona suscribe este contrato de compra-venta y se establece el plan de pago, vamos a tener que, por ejemplo, si las personas nos quisieran proponer cerrar su parcela, lo puede hacer. Construir un portón, lo puede hacer. Iniciar paulatinamente la construcción de su vivienda, también lo puede hacer. Es decir, no es condición que naturalmente pague su parcela para desde ahí iniciar el proceso, puede ir complementándolo. Entonces, nos dimos cuenta que las personas que deciden optar al financiamiento de parte de una inmobiliaria representa casi un 70% del mercado. Es decir, hay un 70% de personas bancarizadas o no bancarizadas que optan al financiamiento por parte de una inmobiliaria. Entonces, si tú consideras lo anterior, si el 80% de nuestras ventas han sido al contado, estamos desatendiendo ese otro 70%. Y tomamos eso para decirle, ¿sabes qué? Puedes comprar con crédito directo o al contado. Naturalmente las condiciones pueden variar entre uno y otro.
y nosotros te podemos brindar toda la asesoría e inclusive te podemos conseguir los recursos para que tú puedas financiarte y desde ahí hacer este complemento del proyecto, comprar la parcela y paralelamente construir. Ahora, estas parcelas, este fenómeno que se está dando no solamente ustedes, digamos, sino también en otras partes, estas parcelas, ¿qué es lo que está prefiriendo estos compradores? La parcela pelada, por decirlo así, obviamente recepcionada, ¿no es cierto? O que ya tenga una cierta infraestructura, estoy pensando en cierres, en portones, en que ya esté listo el tema del agua, la luz, o de otro tipo. ¿Qué es lo que se está prefiriendo? Hay que hacer una distinción que hay una línea muy delgada. Mira, cuando tú como desarrollador o simplemente el dueño de un campo decides subdividir tu campo, presentas un plano topográfico conforme a la ley, sí, y lo presentas ante el SAC y el SAC te dice, se aprueba eso porque está ajustado a derecho, sí, ¿cierto? Claro. Por lo tanto, esa persona podría simplemente mostrar esos 5.000 metros cuadrados asociados a cada uno de estos lotes o parcelas y venderlo tal cual. A la gente lo que le gusta es que al menos existan ciertos mínimos o ciertos desde. Por ejemplo, que el proyecto cuente con un acceso ya para que tenga una condición de privado versus, claro, ¿cierto? Entonces, entre un proyecto que lo tenga y no lo tenga, va a preferir el que lo tenga. Aun cuando eso pueda significar que, por tema de percepción de producto, pueda estar incluso dispuesto a pagar un poco más. Lo segundo es que luz y agua son esenciales para, si quiero desarrollar mi proyecto habitacional más soñado, y por lo tanto, generalmente en el mercado lo que se da es que los desarrolladores consiguen la factibilidad de estos servicios. La factibilidad. Factibilidades. Claro. Que son básicamente proponer el proyecto a las entidades, generalmente, bueno, en regiones son distintas de Santiago, está CGE por una parte, y el agua se obtiene a través de las APR, que son las asociaciones de agua potable rural, y por lo tanto presentan el proyecto y hay que ver factibilidades que desde el punto de vista eléctrico que exista algún empalme donde yo me pueda conectar. En el caso del agua, más allá de solo llegar con agua, tienen que haber los cupos disponibles para estas nuevas potenciales viviendas. Entonces, eso representa, yo te diría que el 90% del mercado. El 90%, ya. De proyectos que se vende con factibilidad. Sí. Entonces, vamos haciendo el check. Si está con algún cierre perimetral, con un portón de acceso que le dé esta condición de privado, porque no podemos hablar de condominio porque no es a través de la Dirección de Obras Municipales, sino que es recinto privado. Claro. Entonces, ya que exista un cierre, le da cierta confianza o mayor garantía a este potencial comprador. Si tengo las factibilidades eléctricas o de energía y agua, vamos haciendo otro check. Ahora, si producto de esas factibilidades, efectivamente el inmobiliario quiere o puede desarrollar la instalación de los servicios, es decir, asume la responsabilidad y los costos de desarrollar tanto la luz y el agua del lugar, naturalmente lo va a transferir a precio, claro, pero eso va a significar que un cliente, entre tener los servicios instalados versus solo las factibilidades, vamos a hacer otro check. La instalación de estos servicios también pasa a ser una condición que favorece el interés de las personas. Ahora, no significa que si tengo luz y agua versus otro, este proyecto puede ser increíble. Claro. Y para no traducir a mayor precio, puede ser a la persona, le enseñamos a cómo usted tiene que tramitar su agua y su luz y le entregamos todos los procedimientos. Es potencialmente atractivo para una persona tener la posibilidad de elegir entre producto con instalaciones versus no, ¿ya? Entonces, frente a eso, esos son como los checks más esenciales. Ahora, si el proyecto está ordenado, limpio, parcelas limpias, caminos desarrollados no significan asfaltados, significa que están estabilizados, motonivelados y con un material que en este negocio se llaman como el estabilizado, que es una mezcla de 3 materialidades, sí, y que permiten que el camino sea primero liso, duro, y con la agua se va compactando y va construyendo, digamos, esta solidez para transitar. No es común ver asfalto en un proyecto agrícola. Claro. No olvidemos que estas parcelas son agrícolas. Entonces, esas condiciones son las que normalmente la gente son como el desde de sus preferencias. Si no las tiene, se hace más difícil. Ahora, usted, en el caso de usted, la mayoría de los proyectos lo tienen en la región de O'Higgins, ¿cierto? ¿Eso es porque se fue dando o por alguna razón particular o porque están viendo que a lo mejor tanto la gente de Rancagua, por ejemplo, y de Santiago están decidiendo sexta región? Mira, tú dijiste al principio algo muy interesante. Si hablamos desde el potencial cliente de Santiago, lo que va a buscar es algo en el entorno de la región metropolitana, ¿cierto? Claro. Porque dice, es la parcela que viviría mientras trabajo en la ciudad.
Claro. Entonces, parte buscando en región metropolitana. Ahora, cotizar un proyecto en región metropolitana es un precio que se escapa bastante al presupuesto. O sea, se está trasladando por un tema de mercado hacia la sexta. Hacia la sexta. Entonces, el de Santiago va a preferir lo más cercano a Santiago. Y por lo tanto, ahí hay un balance entre distancia y precio. Si opto por menor distancia, tengo que pagar más precio. Por lo tanto, la sexta es como el equilibrio que se da entre distancia y precio. Porque podemos ver algunas otras ofertas, por ejemplo, en la séptima región, que hay muchos proyectos. Perdón que te interrumpa, cuando estamos hablando de ese mercado de santiaguinos, por decirlo, estamos hablando de un mercado que prefiere la sexta y la séptima siempre cerca de la norte-sur, digamos. Porque porque si te vas ya a la costa, ya te demoráis 2 horas y media, 3 horas. Claro, la costa, por ejemplo, ya responde a otro fenómeno. Por eso, claro. O sea, siempre cerca del eje norte-sur. Siempre y cuando veo la parcela como potencialmente vivir mientras mantengo mi estilo de vida, digamos. Claro. Ahora, la costa, por ejemplo, que no sé, ahí hablamos todo el borde costero, principalmente en la sexta, que sería Pichilemu, Punta Lobos, Matanza, etcétera, que son lugares bastante de alto interés de parte de los clientes, pero ahí están buscando esa casa o parcela de desconexión. Claro, de segunda vivienda. Exactamente. Yo no conozco muchas personas, salvo excepciones, que han decidido, ejemplo, viajar desde esos lugares a trabajar en Santiago. Eso no se da. Claro, por eso estamos hablando siempre de cerca del norte-sur, digamos. Exactamente. Entonces, la preferencia de eso. Ahora, eso es solo explicar el 50% de los clientes, porque los otros 50% son la misma gente que vive a no más de media hora del lugar. Es decir, esas personas están buscando algo más ideal dentro de un entorno que ellos ya eligieron vivir. Claro. Y por lo tanto, ellos, ese otro 50, sin importar dónde esté el proyecto, es un proyecto que para ellos le hace sentido. Entonces, uno como inmobiliaria lo que hace es equilibrar desde el punto de vista de la estrategia de cómo construir los enganches para que una persona de Santiago prefiera estos productos, pero cómo hacer que la gente que está en su misma región prefiera este producto por sobre otro. Y ahí entramos al check que habíamos hecho anteriormente. Súper. Mauricio Lizana, fundador de Grupo Parcelas. Se nos fue el tiempo volando. Yo creo que quedaron hartas consultas en nuestros auditores y que nos están mirando a través de YouTube, así que la pueden hacer y se la damos a conocer a Mauricio, y más adelante podemos también tenerlo invitado acá. ¿Dónde la gente puede conocer más de ustedes? La página web grupoparcelas.cl, con ese al final, o en Instagram, Grupo Parcelas. Ahí están los proyectos y pueden meterse también a los proyectos en sí mismos. Súper, muchas gracias, Mauricio, hablándonos de esta, aparte de lo que tiene usted, de esta tendencia, ¿no es cierto?, que se está dando por gente que está comprando parcelas más en la región de O'Higgins y cerca de la norte-sur, principalmente. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Daniel, por la invitación. Ya viene Emprender es Clave junto a María José García y quien habla. Los invito a escuchar y ver todos los programas y entrevistas de Clave Morse a través de nuestro canal de YouTube, a través de Spotify, también seguirnos en todas nuestras redes sociales, especialmente LinkedIn, y escucharnos de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana por la 92.9 frecuencia modulada. Que tengan una bonita semana de mayo. Y viene la lluvia, creo que jueves, viernes, por ahí.